Bienvenidos al canal del Capo, donde desmontamos las mentiras del no tan querido Estado. Hoy vamos a hablar de facturas y de puertas giratorias. Y es que en España, al parecer, ahora que ha entrado 2021, sube de media un 27% la factura de la luz y hasta un 6% de media la factura del gas, aunque en casos extremos la subida puede incluso llegar a ser incluso el doble de lo que están anunciando los periódicos. Y tampoco os fiéis mucho de lo que están diciendo en prensa, porque eso lo toman de un informe sacado por el Facuo. Y ya sabéis que Rubén Sánchez tiene ciertos sesgos que a lo mejor le hacen dar información que no sea del todo correcta o con un poquito de cocina de datos. Conviene también recordar que el gobierno de España usó alrededor de 115 millones de euros de dinero público, es decir, que nos ha robado a nosotros previamente, para financiar a los medios de comunicación. Y por esto se llega a entender las noticias que han aparecido también al respecto, queriendo desvincular al gobierno de esta subida de precios. Pero claro, cuando tienes a ambos partidos en la coalición de gobierno, tanto PSOE como Podemos, diciendo en el pasado que cuando subió la luz un 8% con Rajoy era culpa única y exclusivamente del gobierno de Rajoy y que no tomaban medidas para evitar esto, queda un poquito en duda. Cuando la gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color. Creo que la ciudadanía no hace falta que yo le explique nada. Sí, Irene, claro que sabemos lo que pasaría, tanto si negociara Pedro Sánchez como Pablo Iglesias como Yoli. Nos subirían no solo el 8, sino hasta el 27% e incluso más según los tramos. Claro, y como ahora se les ha pillado con el carrito de los helados, ya están tirando balones fuera los de Podemos contra los del PSOE acusando a la reforma que se hizo con el PP, etc. Pero para que nadie se lleve a engaño, aquí está Tito Ancapo para explicaros el porqué del precio de la luz, el gas o lo que se ponga por medio aquí en España. Para que os sirva de ejemplo, os pongo aquí una factura de Andorra de la red eléctrica en la que tengo contratada el suministro. Sí, es una factura mía de un mes y medio de periodo de facturación. Sobre todo, quiero que os fijéis en el recuadro amarillo en el que tenéis cada uno de los tramos con su correspondiente precio por kilovatio hora y el kilovatio hora consumido. Y fijaros que tras haber calculado un consumo con coste de en torno a casi 35 euros, se suma eso que pone IGI al 4,5%, que es lo que viene a ser el IVA dentro de Andorra. Bien, ahora nos vamos a una factura de la luz en España. Si os fijáis en el recuadro naranja junto al número 2, veréis que antes siquiera de aplicarle el IVA ya aparece un impuesto eléctrico que es superior ya al 5% que veis en este ejemplo, porque esto era de hace varios años, que se aplica sobre el consumo y el término de potencia contratada, etc. Y además, a posteriori de haberle aplicado este impuesto, se le suma también el IVA, que está en un 21%, porque la electricidad es un bien de lujo, no uno necesario, claro. ¿Y que por qué esto es así? Bueno, pues porque los políticos en España, cuando se retiran de la política, lo hacen con una buena suma de dinero por parte de estas empresas eléctricas en forma de un sueldo o salario como consejeros delegados o bien dentro de la propia empresa o como consejeros externos. Y no, esto no es una práctica de la malvada derecha neoliberal. Aquí pringan todos y cada uno de los políticos de nuestro querido país. Sin ir más lejos, en el recién finalizado 2020 entraron al Consejo de Administración de Enagás 2 personas vinculadas al PSOE y una vinculada a Podemos.
Pero no os llevéis a engaño, que esto no es una práctica de ahora, que viene de hace mucho tiempo. Vemos la lista de los siguientes políticos o familiares de políticos que han tenido vinculación con los consejos de administración de montones de empresas del sector eléctrico, como por ejemplo del Partido Popular, Miguel Ángel Acebes, que formó parte del Consejo de Iberdrola y cuyo sueldo dentro del Consejo se ha hecho público y es de en torno a 216.000 euros anuales. La exministra de Sanidad del PSOE, Ángeles Amador, como consejera externa independiente de Red Eléctrica, cobró 182.000 euros anuales. La exministra Ana Palacio, como consejera de Enagas, 100.000 euritos al año. Juan María Atutxa, del PNV vasco, pues 46.300 en Iberdrola. Y hasta de la época de Suárez, Manuel Azpilicueta, en Solaria, 75.000 euros, aunque estos son estimados, porque su sueldo no se hizo público. Carmen Becerril, del PP, en Acciona, aunque de esta no se ha hecho público su sueldo. Borrell, colocado como consejero independiente, por 300.000 euros al año. Miguel Boyer, al que Ruiz Mateos le decía que te pego leche, ministro con el PSOE, 153.000 euros en Red Eléctrica Española. Carlos Espinosa de los Monteros, aunque ya no forma parte del Consejo de Acciona, formó y cobraba 175.000 euros al año. Y, por si os suena el apellido, padre de Iván Espinosa de los Monteros, de Vox. La que fuera ministra de Economía bajo mandato del señor Zeta Paro, Elena Salgado, consejera también para una subfilial de Endesa, por 60.000 euros estimados. El expresidente del gobierno, Felipito González, consejero independiente para Gas Natural Fenosa, por casi 127.000 euros anuales. Creo que con todo esto ya le vais pillando la idea a por qué la factura de la luz y el gas en España son lo que son. Cuando tienes a todos tus coleguis metidos en los consejos de administración y lo que quieres es que esas empresas funcionen de lujo, lo que haces es ponerle todo el aparato del Estado al servicio de esas empresas para asegurarte de que van a funcionar y además que tú como Estado vas a poder meter todos los impuestos que te dé la gana para obtener más beneficio aún si cabe. Tras esto, y antes de finalizar, escuchemos el mensaje al respecto de esto que estamos tratando de parte de Fraudillo I de España. Es que El Estado. ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí. Depende de las eléctricas. Pues ya está. Y hasta aquí por hoy. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo.